Dios del cielo y tierra, desde el principio nos amó. Formados a su imagen, reflejamos su esplendor y su corazón lleno de bondad comprobó en la cruz: de mi lado está. Somos los hijos y las hijas de Dios, y en cualquier lugar el Padre muy cerca está. Él nos conoce y nos ama igual, y aunque fallemos, Él nunca nos dejará. Somos los hijos, somos las hijas de Dios. Su amor ha derramado, somos los hijos del Rey. Y en su misericordia llama al débil y al infiel, y su corazón lleno de bondad comprobó en la cruz: de mi lado está. Somos los hijos y las hijas de Dios, y en cualquier lugar el Padre muy cerca está. Él nos conoce y nos ama igual, y aunque fallemos, Él nunca nos dejará. Somos los hijos, somos las hijas de Dios. Cuando las mentiras vienen hacia mí, recuérdame que pertenezco a ti. En medio de tanta oscuridad, recuérdame que a mi lado estás. Cuando las mentiras vienen hacia mí, recuérdame que pertenezco a ti. En medio de tanta oscuridad, recuérdame que a mi lado estás. Cuando las mentiras vienen hacia mí, recuérdame que pertenezco a ti.
Somos los hijos y las hijas de Dios, y en cualquier lugar el Padre muy cerca está. Él nos conoce y nos ama igual, y aunque fallemos, Él nunca nos dejará. Somos los hijos, somos las hijas de Dios. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo Jesús, no hay nadie que va a salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo.
Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Y hemos estado hablando en las últimas semanas sobre diferentes parábolas que Jesús enseñó a sus discípulos, y sabemos que las parábolas son esas historias, esas ilustraciones que Jesús usó una y otra vez continuamente para que las personas, para que el pueblo de Israel pudiera oír y entender fácilmente ese mensaje espiritual, ese mensaje poderoso que Él les estaba enseñando. Y muchas veces esas historias, esas parábolas hacían que más fácil entendieran esos conceptos que Él estaba tratando de enseñarles. Y hemos estado estudiando a lo largo de las últimas semanas diferentes parábolas, y el día de hoy quiero continuar con otra parábola que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 18, empezando del versículo 21 en adelante. Y quizás tú has oído esta historia antes. Vamos a leer la historia y son varios versículos. La voy a leer completa y luego entonces vamos a regresar y a estudiar un poquito y analizar lo que estaba sucediendo más profundamente en esta historia. Así que dice esta historia en el versículo 21 en adelante, y dice: Pedro se acercó a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino que 70 veces 7, contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. El Señor, el rey, se compadeció de su siervo y perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo que ocurrió, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor, este rey, mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le dijo, «te perdoné
toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No deberías tú también haber compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor le entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Y esta parábola, esta historia realmente es toda una película. Yo no sé si hicieran una película sería muy interesante verla. Pero nos damos cuenta entonces de un rey que perdona una deuda millonaria a un hombre. Y millonaria porque vamos a entender un poquito más adelante realmente lo que eso impactaba, esta deuda, la cantidad de dinero que era. Y cómo este hombre, una vez habiendo experimentado ese perdón, una vez ha experimentado esa libertad de parte del rey de no tener que pagar esa deuda, va y exige que un compañero le pague una deuda que era muy insignificante a la que él tenía. Y quizás nosotros nos decimos, ¿cómo puede este hombre hacer eso? ¿Cómo es que después de haber sido perdonado por el rey por una cantidad mucho más alta, no pudo perdonar a su compañero por una deuda más pequeña, por una ofensa más pequeña? Pero la verdad es que como humanos que somos, y si somos muy honestos, yo sé que nosotros queremos que otros nos perdonen por nuestras faltas. Queremos que otros nos perdonen cuando nos equivocamos o hacemos algo que quizás no debimos haber hecho, y pedimos y suplicamos que nos perdonen, pero se nos hace muy difícil perdonar a otros por causas similares o a veces hasta menores, ¿no? Yo creo que si somos muy honestos no seríamos muy distintos a este siervo. Nos comportamos muy similar a esta historia. Y aquí en Mateo 12 Jesús estaba enseñándoles unos versículos antes, no solo a sus discípulos, pero a todos los seguidores que estaban ahí. Les estaba compartiendo del amor de Dios. Empieza hablando de cuán grande es el amor de Dios, que deja a las 99 ovejas y va tras una que está perdida. O sea, así de grande es el amor de Dios, que va por una persona que necesita de Él. Es así de sacrificial su amor por nosotros. Y empieza también a la vez a decir lo que Dios espera de nosotros debido a ese amor incondicional que nos ofrece, y que sin duda alguna vamos a tener faltas unos contra otros. O sea, si alguien peca contra ti, si alguien te ofende y hace algo en contra tuya, lo que dice que debes de hacer es, bueno, ir y arreglar esas cosas con tu hermano. Ve y habla con tu amigo, y si no entiende, entonces trae a otro hermano contigo y vayan ambos a hacerlo y hablen. Y si aún así no pueden solucionar ese problema, pues entonces dice que vayas a ese líder, vayas a ese pastor, ¿no? Y poder entonces arreglar las situaciones. Pero vemos que Jesús les está dando un contexto, les está hablando de lo importante de entender el amor de Dios, de cuando hayan conflictos y cuando surgen esas diferencias, el poder arreglarlo y poder promover la unidad. Y obviamente cuando esas conversaciones suceden, naturalmente significa que alguien tiene que pedir perdón y que otro tiene que perdonar. O sea, cuando esos conflictos surgen, ambos tienen que pedir perdón o ambos tienen que poder perdonar, o quizá uno al otro, ¿no? Es muy común que eso suceda, y yo creo que por eso es que nosotros no queremos hablar las cosas con otras personas, ¿sí? Yo creo que a veces preferimos no hacerlo porque no queremos perdonar o porque simplemente no queremos pedir perdón. Si somos honestos, yo sé que muchas veces, si tú estás casado, puede que pases 1 o 2 días quizás disgustado con tu esposa porque no quieres ir a pedirle perdón o porque no quieres perdonar, ¿no? Y por eso, no, es que si empezamos a hablar, tengo que perdonar y no quiero perdonarla, o no le quiero perdonar. Y yo creo que eso nos pasa muy a menudo, especialmente en el matrimonio pasa muy frecuente. Pero nos damos cuenta entonces aquí que Él nos está animando a que podamos perdonarnos muchas veces. Y aquí Pedro, tratando de ser astuto, le pregunta, ¿y cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces si me ofende tengo que yo entonces pedirle perdón o perdonarle por su falta? Está bien que lo haga varias veces, 7 veces, ¿no? Quizás pensando que eso era mucho, ¿no? De su parte. Y Jesús le responde, no 7 veces, le dice 70 veces 7. Y cuando nos ponemos a pensar en 70 veces 7, realmente es un número exagerado, pero no es un número de miles y miles, ¿no? O sea, es menor de eso. Entonces realmente no es un número extremo, pero para nosotros pensar que debemos perdonar a alguien que quizás nos ofendió 70 veces 7 suena como un número muy exagerado. Y la verdad entonces es que Dios
no nos perdona 70 veces 7. Dios nos perdona todas nuestras ofensas por toda la vida. O sea, si te pones a pensar la cantidad de veces que le has pedido perdón a Dios en toda tu vida, es mucho más que eso. Y no es que Dios esté contando la cantidad de veces que te está perdonando, pero nosotros sí contamos las cosas, ¿no? Él no está teniendo récord de todas tus ofensas, pero nosotros sí tenemos un récord. Si no, pregúntale a tu esposa. Ella tiene un récord de todas tus ofensas, ¿no? Por eso nos está diciendo, perdónalo 70 veces 7, porque se ve como un número grande para nosotros. Se ve imposible pensar que yo voy a perdonar a una persona que me ofendió más de 5 veces. Entonces 70 veces 7 suena como algo exagerado, suena como algo difícil de hacer, suena casi imposible de hacer. Pero para aún impactar más ese concepto, Jesús aquí cuenta entonces esta historia de este rey que decide ajustar cuentas con personas que le debían a él. Y entonces dice que ese rey se compara al rey espiritual, ¿no? A Dios. Ya está hablando del reino de los cielos, que se compara, el reinado de este hombre se compara al reino de los cielos. Obviamente entonces ese rey viene en esta ilustración, está representando a Dios y que Dios actúa de esa misma manera. Y si volvemos al versículo 24, dice entonces que cuando él decidió poner las cosas en orden y ajustar sus cuentas, dice, al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. Ahora vamos a detenernos un momento ahí porque tenemos que entender qué tipo de deuda era esa. 10,000 monedas de oro. Cuando nos ponemos a estudiar una moneda de oro, a veces también la llamaban un talento. Una moneda de oro representaba 6,000 monedas de plata. Y a veces a las monedas de plata también les decían denarios. Entonces una moneda de oro o un talento representaba 6,000 monedas de plata o denarios. Y un denario representaba el salario de todo un día. Una persona que trabajaba todo un día se ganaba una moneda de plata, ¿no? Entonces, la deuda de este hombre, que era de 10,000 monedas de oro, representaban 60 millones de monedas de plata. Era una cantidad increíble, y no importa qué tipo de cambio tú uses para hacer la diferencia en tu actualidad. Si estás hablando de millones, ya es una cantidad exagerada. 60 millones era lo que este hombre debía de platas, de monedas de plata. Entonces era una deuda extrema, era una deuda no sencilla. Entonces dice el versículo 25, que como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, que vendieran a su esposa, a sus hijos, todo lo que tenía, y así saldar esa deuda. Entonces dice que el siervo se postró delante de él, tenga paciencia conmigo, le rogó, yo le pagaré todo. Y el Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Le perdonó 60 millones de monedas de plata. ¡Wow! Yo creo que tú hoy quisieras poder ir a rogarle al dueño de tu hipoteca de la casa que te perdone la hipoteca, ¿no? Y quizás no es así de exagerada como este hombre, pero fue muy significativo lo que este rey hizo, ¿no? Y nuevamente estamos hablando que ese era Dios, estaba hablando de la representación de Dios y lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Pero este siervo se postra delante de él, le dice, tenga paciencia conmigo, y se postró delante de él, y yo sé que nosotros lo hacemos también. Cuando fallamos, cuando cometemos algo, hacemos algo que no debemos y fallamos, sé que vamos a Dios y nos arrepentimos y le decimos, Señor, yo te prometo que no lo voy a volver a hacer. Señor, dame una oportunidad más. Es que la verdad yo no quería hacerlo, y empezamos a justificarnos, ¿no? Es lo que este hombre estaba haciendo. Y dice que ese rey se compadeció de su siervo, así como Dios se compadece de nosotros. Y Él nos perdona. Nos perdona no 70 veces 7, sino todas nuestras faltas. Todo lo que desde que naciste hasta el día que mueras cometes esa falta, Dios te la perdona cuando te arrepientes delante de Él, porque este rey que representa en la historia es Dios, fue compasivo. Y este rey se compadeció de su siervo y perdonó a ese hombre, le perdonó la deuda a ese hombre. Vemos entonces que el Dios al cual adoramos, a quien servimos, es un Dios misericordioso, es compasivo, que nos perdona. Y si te pones a pensar por un momento, ¿cuánto te ha perdonado realmente Dios? ¿Cuánto te ha perdonado Dios? Quizá no estamos hablando de una deuda monetaria como este hombre de 60 millones de monedas de plata, pero ¿qué es lo que Dios
ha hecho en tu vida que te ha perdonado, porque a veces son cosas que no tienen realmente un precio, porque el daño es tan severo que no hay nada que pueda restablecer algo que tú quizás hiciste. Quizás tú heriste a alguien, cometiste un error en el pasado, quizás lastimaste a personas cercanas a ti con acciones o con palabras, o quizás mentiste respecto a una situación y metiste a otra persona en problemas y que le costó realmente quizás toda una vida. O quizás culpaste a alguien injustamente por algo y hasta este momento todavía está pagando por esa condena que quizás no fue justa, o alguna otro tipo de cosas que quizás tú pudiste haber hecho en el pasado y que Dios te perdonó. Que Dios te perdonó de esa acción. ¿Cuánto te ha perdonado Dios realmente? Este siervo debía 60 millones de monedas de plata, 10,000 monedas de oro, como decía esa versión. Y era demasiado dinero, era algo que él no podía hacer, y entonces el rey lo manda y que lo vendan, porque al venderlo pues como esclavo pues ahí va a pagar esa condena, pero no solo él, pero dice que su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que así pudiera saldar esa deuda. Realmente, si nos ponemos a pensar, no había nada que este siervo pudiera hacer para pagar esa deuda. Él no tenía nada, no poseía nada, no era suficientemente bueno, no era suficientemente capaz de pagar esa deuda, no tenía la posibilidad de poder hacerlo. Pero el rey se compadeció, lo perdonó y lo dejó en libertad. Este rey, que es Dios en nuestra vida, nos perdona igual. Cualquiera que haya sido esa ofensa, cuando vamos a Él se arrepintió, nosotros nos arrepentimos y Él nos perdona y nos da libertad. Y vemos entonces que a partir de ese momento en la historia de este hombre, en el momento que él fue perdonada esa deuda, su vida cambió, se convirtió en un hombre de bien, empezó a ayudar a los demás, empezó a dar de lo que tenía a los necesitados. Es más, empezó una fundación para ayudar a aquellos que no tenían nada, no de qué comer ni de qué vivir. No fue eso lo que vimos en la historia. Si seguimos la historia en el versículo 28, dice que al salir, ese siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularle. Págame lo que me debes, se exigió. Y su compañero igual se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, que yo te lo pagaré. Este hombre debía 60 millones y está aquí estrangulando a su amigo por una deuda de 100 monedas de plata. Era algo que era insignificante en comparación a lo que el rey le había perdonado, y dice que le estaba estrangulando. El rey no estranguló a este siervo cuando le perdonó eso, y eso nos demuestra cómo somos como humanos, ¿no? Somos así de impulsivos, somos así de vengativos, y olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, y está aquí estrangulando a este hombre. Se pasó de la raya con esa acción. Entonces el versículo 29 continúa la historia y dice: su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, te lo pagaré. Y dice, se negó, y este hombre se negó, y más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. E hizo lo que el rey no hizo. El rey lo perdonó, y este hombre no estuvo dispuesto a perdonarlo, y lo llevó al punto de que pagara la consecuencia, y lo metió en la cárcel por no estar dispuesto a perdonar una acción, una deuda mucho más pequeña de lo que él había sido ya perdonado. Y quiero que nos detengamos un momentito ahí, porque tenemos que ponernos a pensar cuántos de nosotros hemos actuado igual. ¿Cuántos hemos hecho lo mismo cuando quizás en un área de nuestra vida Dios ha mostrado misericordia, ha mostrado compasión y nos ha perdonado, nos ha dado una oportunidad? Pero luego sucede algo, y en el trabajo o en la escuela, en el colegio o en tu familia, alguien hace algo y te hiere, te lastima, o quizás te enoja, ¿no? Y hay una rotura en esa relación, y no actuamos de la misma manera que Dios nos ha perdonado. Estamos actuando exactamente como este siervo, que si tuviéramos a ese hermano, a ese amigo, a ese jefe, lo estrangulamos, ¿no? Porque seguro así actuaríamos. Entonces vemos que estamos actuando y somos muy constantemente iguales a este hombre. Olvidamos lo que se nos ha perdonado, y que Dios nos está diciendo que debemos de perdonar. ¿Cuánto te ha perdonado Dios en tu vida hoy?
Bueno, sabemos que la historia continúa, sabemos qué pasó en el versículo 31, que cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, dice, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Y entonces el señor, el rey, mandó llamar a este siervo y le dice, siervo malvado. Qué pesado ese título, ese nombre, siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberle perdonado a tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado entonces su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Vemos aquí que el rey, de cierta manera, estaba decepcionado de este hombre, porque él dice aquí, esperaba que tú hicieras lo mismo. No debías de haber hecho lo mismo tú. Yo tenía una expectativa de que tú, al ya haber sido perdonado, ibas a actuar diferente, ibas a ser distinto después de haberte perdonado todo eso. Sabes, Dios nos ha perdonado todo en lo que hemos fallado, todos los errores del pasado, y no solo una vez, ni 70 veces 7, sino la cantidad de veces que tú has fallado y las que vas a continuar fallando. Cuando tú te arrepientes y vas a Dios, Él te perdona, porque Él es un Dios misericordioso y amoroso, y hasta cierta manera nos está animando y tiene esa expectativa que por lo mismo que tú has sido perdonado, nosotros podamos perdonarnos los unos a los otros, que mostremos compasión al igual que Él nos muestra compasión, que mostremos amor al igual que Él nos muestra amor, porque Dios nos ha perdonado y desea que nosotros hagamos lo mismo. Y sabes, esta parábola no es solo una lección moral, ¿no? de perdonar o no actuar de esa manera, pero realmente está hablando al corazón nuestro, que si realmente entendemos lo mucho que Dios nos ha perdonado y ese amor sin condición que Él nos ofrece, y nos recuerda cuánto Él nos ha perdonado y que es una deuda impagable, porque tenemos que pensar que todo lo malo que hemos hecho en la Biblia dice que eso es un pecado, porque nos separa de Dios, y la paga del pecado es muerte, y no hay nada que nosotros podamos hacer para saldar esa deuda. El único que pudo saldar esa deuda por nosotros fue Jesús, y es Jesús el único que ha pagado esa deuda por ti y que te ha perdonado esa deuda. Entonces debemos de entender realmente que nosotros no podemos recibir una gracia así de grande y abundante y vivir reteniendo el perdón a quienes quizás nos han ofendido. No podemos vivir así. Dios espera que nosotros seamos igual compasivos con las personas, amorosas con las personas. Ahora sí van a haber heridas profundas, van a haber traiciones que duelen, pero realmente tenemos que ponernos a pensar qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros, que perdonó nuestras ofensas como perdonó las ofensas de esos que también nos han herido, y que espera que nosotros podamos también perdonar a ellos. Ahora déjame decirte lo siguiente: perdonar no significa justificar el daño, sino es liberar el corazón y dejar que Dios sane lo que solo Él puede restaurar. No significa que tienes que reconciliarte y que tienes que olvidar que todo pasó. Es simplemente dejar que Dios empiece a trabajar eso en tu corazón, pero poder ofrecer el perdón así como Él te lo ha ofrecido a ti. Y sabes, el día de hoy creo que es el tiempo que, si hay algo en tu corazón que quizás no has perdonado o no has pedido perdón, que hoy Dios te está retando y te está diciendo que es tiempo de que lo hagas, que no puedes continuar igual, porque el perdón no cambia el pasado, pero sí transforma tu futuro, sí transforma la manera que Dios quizás puede obrar a través de ti, porque Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios compasivo que nos perdona no 70 veces 7, pero nos perdona más de eso, nos perdona por todas nuestras ofensas. Así que piensa otra vez por un momento cuánto te ha perdonado Dios el día de hoy. Y a la vez también hay algo por el cual tú debes pedir perdón o debes de perdonar a otros. Nuevamente esa acción del perdón es para poder, al igual que este hombre fue libre después de haber sido perdonado, es para que tú también puedas ser libre. Porque cuando no perdonamos, no somos libres. Seguimos siendo esclavos a ese dolor, a esa acción en contra nuestra.
pero Dios desea darnos libertad. Él ya pagó también ese precio por nuestros pecados para que podamos ser libres, pero espera que podamos, al igual que este rey fue misericordioso y esperaba esa respuesta similar de su siervo, que nosotros también podamos perdonar a los demás por esas ofensas en nuestra vida.